Miren, estamos viendo todas las partes de la oración como pueden ver. Y habíamos visto que en los verbos we can divide in two, finite verbs and now finite verbs. Do you remember the difference between finite verbs and now finite verbs? Non-finite verbs. Do you know the difference? Do you remember it? ¿Se acuerdan? Do you remember it? ¿Se acuerdan, chicos? Son los que no afectan a la persona y no lo cambia. Pueden actuar como verbos, adjetivos o adverbios. No. Los verbos, en todo caso, son acciones, ¿no? Porque pueden ser mentales, pueden ser físicas, de esos dos tipos, ¿no? O de movimiento, ¿no? El sentir frío, por ejemplo. I feel cold. Y mentales. I love. Love is a verb. Tenemos los finite verbs, les había indicado que son tres más que todo los verbos principales que van a ser también verbos, que son los linking verbs y los verbos auxiliares. Pero estos now finite verbs son verbos que ya vienen acompañados de acciones, pueden ser gerundios de la forma infinitiva, de la forma gerundio y de la forma participio. A ese mismo verbo le vamos a ir aumentando terminaciones. Y a eso se les llama no finite verbs. Los finite verbs son verbos concretos en sí. Los verbos principales, los linking verbs, que siguen siendo verbos, pero estos verbos nos van a ayudar a unir una oración con la otra, y los verbos auxiliares que también me ayudan a hacer lo que es la oración, ¿no? Por ejemplo, plantear una pregunta, ahí estaríamos hablando del did, si fuese en pasado, do si fuese en presente. Eso es un verbo auxiliar que me ayuda a generar preguntas y oraciones negativas, por ejemplo. Y habíamos hablado de los tipos de verbos, miren, finite, not finite verbs, main verbs, linking verbs, helping verbs, modal helping verbs, infinite gerunds and participle. Habíamos indicado que los finite verbs include main verbs, linking verbs, and helping auxiliar o auxiliar verbs. Helping o auxiliar, que nos ayuda, help es ayudar, o también auxiliar, verbos auxiliares que nos van a ayudar a hacer las oraciones. Y acá habíamos visto lo que son algunos ejemplos. Habíamos visto los verbos action verbs, ¿no? Los que nos podemos, lo que genera movimiento, o pueden ser, que pueden ser físicos o mentales. John kicked the ball. It's an action, physical action. Cook could be, but speak. Develop, for example, suggest. Are, consider, are mental verb. Y estos tres, el develops, suggest, sugerir, son mentales. State verbs, esto lo habíamos visto. I understand you. She knows the answer. He has a job. Both are state verbs describing a condition or a state, are not actions that people do. No son acciones, ¿no? They are state. Son verbos que son estáticos. I understand you. El understand. Yo te entiendo a ti, en este caso. Por eso son estáticos. O mentales también, ¿no? Los linking verbs van a conectar a una oración con la otra. Vamos a usar en este caso el am y is, el verbo to be, este was y el were, el pasado del to be, el be, el been y el been, por ejemplo. ¿Qué nos está conectando? ¿Por qué nos dicen linking verbs? Porque si nosotros separamos en dos partes esto, podemos decir, miren, a partir del verbo nos está ayudando a conectar. ¿Qué está haciendo en este caso la señora Hernández? ¿Qué está haciendo? Porque está el verbo ser o estar.
Esta acción la está uniendo con la otra acción. Their arguments were. ¿Qué ha pasado con sus argumentos? Me está uniendo una idea con la otra. Por eso son linking verbs. Linking, unir, una idea con la otra. Link. Now we have another example. Linking verbs are feel, look, smell, sound, taste. Additional linking verbs appear, stay, become, grow, seems, remind. For example, we have they. They, ¿qué son ellos? They are students. Look at, in this case, the verb to be is a linking verb. Ya hemos visto el verbo to be. Esto me está ayudando a unir lo que es una idea con la otra. She looks happy. ¿Cómo se ve ella? Feliz. Okay, we saw this. We have here helping verbs. Helping verbs. Now, we have no, los non, los que no son, ¿no es cierto? Los que van a usar. Tenemos helping verbs, que son los modales. También los verbos modales. ¿Y qué es un verbo modal? Es también un verbo que me va a ayudar a hacer una acción. Van a formar una frase o a modal verb is a verb that is used with a main verb to indicate mood or tense. Que me va a indicar qué. Do you know what's mood mean? Esto lo habíamos ya visto el anterior. Do you know? Do you know the meaning of mood? Mood. A ver. Yes. Me indica los verbos. Esto los vamos a ir viendo cuándo se usa el can, cuándo el may, cuándo el should y demás que tienen su forma gramatical de uso, ¿no es cierto? Pero me ayudan a hacer lo que son oraciones. Luego de eso, se movió. We have another examples. I may decide to apply for that position. We must make the decision this week. We must. Do you know the difference with may and must? Cuando veamos modales, vamos a poder ya verlo con la profundidad. ¿Por qué may? O sea, ¿qué intención tiene el may y qué intención va a tener este must? You must. We have to use, some helping verbs can function as main verbs and are used alone in such case. For example, if you can see here, I have friends that I must call this week. You can use helping verbs can function as main verbs. Puede también funcionar como un main verb, ¿no? Como uno principal. Acá tenemos los helping verbs. En este caso, los modales. Esto ya lo habíamos visto. We have some sentences here. I travel all across Italy. Is Lucretia's New Year relation? Vamos a tener, en este caso, se va a ver oraciones. Usamos los infinitos, helping verbs, acá. Los que son la forma de infinitiva de los verbos, generalmente va a seguir esta base. To, the base form of the verb. La forma infinitiva, en este caso sería el to. In infinitive is a verb form that acts as a noun. Van a ir a actuar como un noun, an adjective or an adverb in a sentence. It is formed with, primero vamos a tener el to, base form of the verbs. En este caso, I like to swim. To swim, I like. To talk is useful. Sarah is reading a book. She was waiting, if you can see.
For example, we have el infinitivo como un subject en las oraciones, y al final vamos a tener en el tercer ejemplo, a good habit to have is to go for a walk in the evening. Esto va a estar como un object. También vamos a tener la forma de gerundio, las tres variaciones, ¿se acuerdan? El gerundio. La característica del gerundio es que vamos a añadir ing al verbo. Gerund is a word that is formed with a verb by adding ing. It acts as a noun. Walking is good exercise. Swimming is good for health. Reading is relaxing. Swimming helps me unwind. Writing is an exchange of ideas. Smoking is not permitted in the restaurant. La forma del gerundio. Estos vamos a irlos revisando con más profundidad cuando veamos tiempo presente, cuando vamos a poner a qué verbos vamos a poner ing. Y no es a todos. Present of verb definition. Parts of the verb definition, sorry. Present refers to now or the present tense. Habíamos visto esto como partes de un verbo. En el tiempo presente, el verbo en presente. En el tiempo pasado, el verbo está en el pasado. Además de que la diferencia que en el tiempo pasado, aquí ya me habla de un yesterday. Cuando veamos el tiempo pasado, vamos a poder ir concretamente a este tiempo, ¿no? Y son tiempos cerrados. En this case, you have yesterday, que la acción ha sido cerrada. En el pasado participio, generalmente estas acciones son un poco más abiertas, lo que les decía. Son acciones que no han concluido. I have attended all the meetings this year, but maybe you are going to have another meeting this year and the next year. ¿No? El presente participio, que generalmente va a usar el ing, pero esto también tiene su forma gramatical de uso. Todos estos en sí, en relación al tiempo, a los tiempos verbales. Habíamos hablado de los verbos regulares. Aquí habíamos quedado en una pregunta. Generalmente los verbos regulares se caracterizan en un tiempo pasado que van a solamente añadirse la D o la ED. Habíamos revisado esto para hacernos un recuerdo y un repaso, sobre todo. El solved, solving. Generalmente cuando ustedes buscan en internet lista de los verbos regulares y irregulares, lo que no se considera es el presente participle. Just past participle, present tense, past tense, and past participle. Just you have that. Solo tienen esas partes, ¿no? Acá tienen sus formas gramaticales, como había indicado, change the Y to I, and add ED to form the past tense of the past participle of the verb, ending in Y, preceded by a consonant. Esta nos indica la regla que si termina en Y, la cambiamos por I latina y aumentamos la forma ED para generar lo que es el tiempo pasado en el verbo. Lo vamos a ir viendo más cuando veamos el tiempo pasado, ¿no? Pero es un adelanto más que todo a este tiempo. ¿Cómo trabaja el verbo? Estamos hablando del verbo. Verbos regulares, aquí si termina en Y, pero esto tiene que ver si le precede una consonante, ¿no? Y si le precede una vocal, va a actuar de otra manera. O si son monosílabos, con la base de consonante, vocal, consonante, también van a tener su forma estructural. Y habíamos indicado los verbos irregulares. Estos verbos se caracterizan porque tanto en presente, pasado y futuro, en presente, pasado y pasado participio, tienen diferente escritura y diferente pronunciación en estos tres tiempos. Now,
Do you know what I say, transitive and intransitive verbs? Les dejé en esto. ¿Cuál es la diferencia en un verbo transitivo y un verbo intransitivo? Do you know the difference between transitive and intransitive? Chicos, do you know the difference? ¿Cuáles son los verbos transitivos y los verbos intransitivos? Hola, ¿me oyen? ¿Me salí? ¿Qué pasó? Me salí. Do you know the difference, transitive and intransitive? Boys, girls, do you know the difference? Hola, ¿me oyen? Se fue mi volumen, ¿qué pasó? Yes, teacher. I can hear you, but I don't know the answer. Okay, thank you for your answer. Well, the difference between both. No es que no lo vamos a llevar, vamos a llevarlo con mayor profundidad, pero estamos viendo las características de los verbos. Que estos van a ser desglosados, sí, sí los van a hacer, pero necesitamos saber qué tipos son. La diferencia de un verbo transitivo y de otro verbo que no es transitivo tiene que ver con el complemento de la oración. Por ejemplo, hay verbos que necesitan needs an object, que necesitan lo que es un objeto. Hay otros verbos como el get up, que no necesitan el objeto. For example, you have here raise and raise. Pero acá dice, ya. To raise means to get up, levantarse, ¿no es cierto? Si yo te digo, levántense, ahí, ¿se entiende o no se entiende? Chicos, si yo les digo, levántense, necesito generar otros adjetivos u otro complemento para que se entienda esa palabra. Levántense. ¿Se necesita o no? No se necesita. Se entiende. Ya se entiende. Pero si yo les digo, necesito, y estoy ahí, necesito, I need. Ese necesito, ese I need, necesita un object. Esa es la diferencia entre los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Verbos que van a necesitar lo que es un complemento y otros verbos que no necesitan de esos complementos. Esos son los verbos transitivos y los verbos intransitivos, que se entiende simplemente con decir get up o go out, ya se entiende. Wake up, for example. Another verb, you can complete the sentence with an object. In this case, a raise needs an complement or object. Esos son los transitivos y los intransitivos. Esto lo voy a subir, no se preocupen, a lo que es al Moodle, para que ustedes vayan repasando esto. Y vamos a ir profundizando en todo lo que vayamos desarrollando. Now, any question until here? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Any question? No questions? Teacher, Yes. ¿puede ver phrasal verbs transitivos o intransitivos? Verbos, ahí estamos hablando de los verbos frasales, ¿no? Sí. En los verbos frasales, a ver, ¿cuál es la característica? Phrasal verbs.
Sí, siempre viene con un up, un down, a veces con un back. No siempre, no siempre. Por ejemplo, si te digo, sí, generalmente es el caso del wake up, ¿no? O stand up, stand up, stand up. Estos de los son verbos que generalmente incluso no solo son dos, pueden ser hasta tres, ¿no es cierto? Generalmente, estos sí, estos no necesitan complemento, pero hay otros que sí. Estos, los que te nombré, no necesitan de complemento, ¿se entiende? Pero hay otros, va a haber otros verbos frasales que sí necesitas un complemento. ¿Ok? You have to memorize. Lamentablemente a esos frasales los tenemos que memorizar. Now, I want to continue working with the regent. Let me see, where's here? El regent es uno de los textos que básicamente tiene la mayor cantidad de los ejercicios que vamos a ir viendo. Pero para poder subsanar algunas cosas, hemos ido viendo lo que es este tema del verbo to be. Hemos realizado este ejercicio en el tiempo presente, en su forma interrogativa, questions. Now, what I want to do today is study this verb, to have, present tense. Do you know something about to have, present tense? ¿Por qué este verbo también está separado, así como el verbo to be? Do you know something about that? About this in this case? ¿Sabemos algo de esto? De cómo podemos usar el verbo to have? Present tense. Tiempo presente. Do you know? Why we study to have? Este verbo también es separado como el verbo to be. Y está en la unidad 5. ¿Por qué? ¿Alguien? Anyone of you? ¿Será porque también este verbo es usado en algunos casos como auxiliar? Es usado como auxiliar, sí. Pero también es un verbo irregular. Muy aparte de que es usado como auxiliar, lo vamos a usar ahora como verbo. Miren, como verbo, si pueden ver, en el I, you, we, I, you, we, and they, you have, tienen have. Pero ¿qué pasa con el he, she y en it? ¿Se escribe igual? Va cambiando. Está cambiando. Este verbo, al ser irregular, cambia frente a las terceras personas. He, she, it. Este ya trabaja como has. Ya trabaja como has. Now, look at here in the first example. Write the correct form of to have in the blanks. Helen now has a new hat. Do you know what's the meaning of have? ¿Qué significa have? Tener. Es el verbo tener. En este caso, estamos usando el verbo tener. Now, what happened with number 2? Have or has? Have. I have many friends in this class. Number 3. Have. Number 3, we have new English books. Number 5. Have. Has, because the dog is it. The dog has a long tail. El perro tiene una larga cola. This book has a red cover. Mary, number 8, Has. has. Now, you have to work in this page. Trabajen en esta página and let's continue as a negative. ¿Se acuerdan que en los verbos habíamos hablado de auxiliares, chicos?
¿Recuerdan? Hemos hablado de auxiliares. En este caso, si yo quiero hacer una oración negativa usando el verbo have, voy a hacer uso de ese auxiliar. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Miren, if you can see, who wants to read the ruler? ¿Quién quiere leer la instrucción? Who wants to read? Any one of you, please read it. The instruction or the information, grammar information here. Who wants to read? Me teacher, Please read it. Practice your reading. say, okay, to have negative form. Before the negative of to have, place the not or the does not before the verb. The contracted forms don't and doesn't are normally used. Okay. Let me use this. En este caso, miren, nos decía en el uso de los verbos que necesitamos en algunos casos usar de auxiliares, verbos auxiliares. Uno de los verbos auxiliares es el do, pero este do va a cambiar también en terceras personas y tiene una característica que cuando veamos en tiempo presente se va a aclarar un poquito más y es la misma forma gramatical que va a trabajar. I want to write. I'm going to close this. Oh, oh, no puedo. Pizarra. Pizarra. Oh, okay. Number 5. Cuando usamos el verbo en relación, el verbo to have, y yo quiero generar una oración negativa, tengo que hacer uso de un auxiliar. En este caso, Teacher, ¿está presentando pantalla? estoy usando pizarra en sí. Ahora voy a empezar a escribir. No está. Ah, Teacher, no se ve su pizarra. a ver, un ratito. I'm going to use this. And now, for example, we have a sentence. She has a new hat. This is the positive. She has a new hat. This is the positive sentence. If I want to make a negative, I need to use the auxiliar do or does. Necesito usar este auxiliar, el do o el does. Aquí el espacio. Pero este do y does va a trabajar de la siguiente manera. Por eso, ¿no es cierto? Nosotros estamos avanzando lo que es el primero, el subject, I, what else? I, you, He, she, it. yeah, he, she, it, here, plural, we, and they. ¿No es cierto? Tenemos estos.
¿Por qué lo estoy haciendo en dos grupos? Porque este auxiliar, do, does, para I, you, we, and they, cuando yo quiera hacer una oración negativa, acá voy a usar el don't. Don't. O, en su forma larga, do not. Do not. Para he, she, it, cuando yo quiera volver, cuando quiera hacer una oración negativa, voy a usar lo que es el does. Doesn't. No contraída. No contraída. Primero, el does not. Esta sería su forma larga. Pero si yo quiero contraer, como dijo su compañera, va a ser el doesn't. Doesn't. In this case, like this. Doesn't. ¿Qué pasa si yo ya estoy usando este auxiliar, el doesn't? Solamente vamos a trabajar vamos a tener que tener cuidado en he, she y it. ¿Por qué? Esto va a volver al verbo en su forma regular. En este caso, lo va a volver have. Cuando use este auxiliar negativo. ¿A qué me voy? Miren, si este es positivo, dice, she has a new hat. Pero este verbo es have. ¿No es cierto? El verbo es have. En su forma irregular, para he, she, it, trabaja como has. Pero este auxiliar me dice que al verbo lo tengo que volver en su forma regular. En este caso, positiva, I want to make a negative sentence. She does not have a new hat. If you can see, I'm using does not and look at the verb. Ya no puedo escribir has. Solamente esta regla del has se va a aplicar cuando yo lo escriba en una forma positiva. Pero cuando escriba negativa, voy a tener que usar el does not. Y el verbo lo vuelve regular, have. Ya está acá el auxiliar. En este caso, negativa. But what happened if I want to make a negative of this? I have two sisters. Two sisters. En esta, ¿cómo lo genero? Esta es positiva. ¿Cómo puedo hacer una oración negativa? Sabiendo esta información de acá. How can I make a negative sentence? I don't have two sisters. El negativo va a venir acá, antes del verbo. Don't, o do not, o don't, contracted form. Acá no cambia nada. El cuidado lo tenemos que tener en las terceras personas. He, she, it. I don't have two sisters. Sisters. Is it clear? Or, how can you make this? He has a new car. He has a new car. This is the positive. Who wants to make negative of this sentence? Or how can I make the negative sentence of this? He doesn't have a new car. If you can see, you have to use doesn't. En este caso, lo mismo va a pasar. Solo para este verbo. He doesn't. He doesn't. El verbo have ya no es has. Estamos usando el auxiliar. He doesn't have a new car.
Ujú. Esa es la forma en la que tienen que trabajar en negativo cuando usemos el verbo have, que es irregular también. Now, to have, negative form. If you, ¿se puede ver ahora el resume? Sí, profe. Yes, teacher. Okay, thank you. To form the negative of to have, place do not or does not before the verb. Tenemos que reemplazar con do not o does not antes del verbo. Podemos usar la forma contraída como don't o doesn't, que son normalmente usados. Acá tenemos el ejemplo. They have a nice car. They do not, o podemos hacer don't have a nice car. No pasa nada cuando son en primeras y plurales. Se arrastra el mismo verbo. Y esto también consideren para los otros verbos que vamos a ir practicando. Esto es solamente para el have. Ahora, he has to reduce. Este has ya no, como está usando el auxiliar, como habíamos visto, esto es un verbo auxiliar, does not, este have se vuelve regular. He has to reduce. He does not have to reduce. Is it clear this part? ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende? Yes, teacher. Okay. Now you have to work writing all the sentence, but in the negative in this case. Tienen que escribir al lado toda la oración en su forma negativa, no solamente como está acá, doesn't have, don't have, doesn't have, no. Write all the sentence. You have the positive and you have to write the negative, pero toda la oración. ¿Ok? Y con eso, miren, también, ¿cómo yo genero una pregunta? To have question form. Si yo estoy usando este auxiliar do or does, dependiendo de la persona, ¿dónde está mi pizarra? ¿Dónde está? ¿Se puede ver la pizarra? Yes. Yes, teacher. Ok. Ok. Cuando yo quiero hacer preguntas, voy a seguir usando de este auxiliar do o does. Voy a seguir. Si por ejemplo, vamos a hacer de una negativa, de la negativa la vamos a volver, de una positiva la volvemos negativa y de esta vamos a seguir generando una pregunta y podemos generar una respuesta también. El primero me dice, oración positiva, me dice, she has a bad coat. A bad coat. She has a bad coat. Esta es positiva. Si quiero generar negativa, voy a usar el auxiliar does not o doesn't en su forma contraída. This is the positive. I want to make a negative. She doesn't have a bad coat. Now, if I want to make a question, si yo quiero hacer una pregunta, voy a seguir usando este does. Y voy a generar de la siguiente manera. Does she, como sigo usando este does, vuelvo a poner have.
Solo en oraciones positivas cambia este verbo a su forma has. En este caso, oraciones afirmativas. Cuando uso negativas, uso auxiliares. Does she have a bad cold? Ya he generado mi pregunta. Esto es lo que tienen que ir generando en el ejercicio número 5 y en el ejercicio. En esto les dice en el 6. En el 5 les dice que pongan o have o has. En el 6 les indica que generen oraciones negativas. Does he have a bad cold? Este está en el ejercicio 7. Pero ¿qué pasaría si fuese con el have? For example, we have 2 different English books. This is the positive. How can I make the negative? ¿Cómo hago esta oración negativa? We don't have 2 different English books. We don't have 2 different English books. As a question, books. As a question, Do we have 2 different English books? do we have 2 different English books? Eso es lo que nos pide hacer el ejercicio 6 y el ejercicio 7. Volverlas negative form and number 7 question form. Now, if we back, retrocedemos. To form question with to have, place, do, or does before the subject. Tenemos que poner este auxiliar según la persona que estemos trabajando, to have, do or does. En este caso, I have a good camera. Do you have a good camera? Lydia has new sunglasses. Does Lydia have new sunglasses? We have enough time. Do we have enough time? Work in this exercise too. After we are going to see simple present tense. Now, start to work in exercise number 5, number 6, and number 7. Trabajen estos 3 ejercicios, ¿sí? En la página, solo en la página 6 hay que copiar, hay que hacer toda la oración, tal cual. Y en los demás hacemos como los ejemplos, ¿verdad? No, lo que quiero que hagan es reescriban todas las oraciones. No las hagan como está en el texto. Simplemente does she have o does he, does. No pongan así, cortito. Háganlo toda la oración. Transcriban toda la oración. Vuelvan las preguntas, vuelvan las negativas. ¿Ok? Solo la primera completen. Solo la primera. Pueden poner en esta. Solo en esta. Les voy a aceptar que pongan have o has. En estos espacios. ¿Ok? Solo en estos espacios complementen con have o con has. Pero en estos, reescriban la oración
en su forma negativa. Todo. No solo doesn't have. Okay, teacher. Thanks. Okay. This and this could be you have to. También tienen que escribir toda la oración. Una pregunta, ¿hay que escribir también lo que está al lado izquierdo? No, ya no. Esta parte ya no. No. Solamente reescriben en su forma de pregunta. A esta oración que está en positivo, vuelvan la pregunta. A esta, en number 2, this room has 3 doors. Does this room has 3 doors? For example. Entonces ya no es necesario, digamos, poner uno, she has a new apartment, sino directo su forma. Su pregunta. Ah, ya. ¿No? En forma de pregunta al lado. Al lado. Todo al lado escribe. Okay, you have the regent printed. Creo que ahí tienen ya todos